Me prometieron que la vida empezaba a los 65. Llegué, recibí el cheque, el reloj de oro, el apretón de manos, y descubrí que me habían mentido. Pasé 42 años construyendo un futuro que nunca existió. Mi esposa murió esperándome. Mis hijos crecieron sin conocerme. Y yo llegué a la meta completamente solo. En los próximos 15 minutos voy a mostrarte exactamente cómo el sacrificio que crees noble está destruyendo silenciosamente todo lo que amas. Si crees que tienes tiempo, ya perdiste. Siéntate. Necesitamos hablar. Te dicen que la vida empieza a los 65. Te mienten. Lo sé, porque estoy en la meta y soy el único aquí. Me llamo Romeo, 72 años. Acabo de jubilarme hace 3 meses, y necesito que entiendas algo antes de que sigas caminando por donde yo caminé. Llegué, crucé la línea, recibí el cheque, el reloj de oro, el apretón de manos. Me dijeron que ahora podía vivir. El problema es que ya no sé cómo. Esta no es una historia de arrepentimiento barato. No voy a pedirte lástima. Voy a darte algo más valioso. Una advertencia desde el futuro que tú todavía puedes cambiar, porque yo hice todo bien, todo lo que me dijeron que hiciera, y por eso estoy aquí, solo, hablándole a una grabadora en una casa que parece museo. Déjame llevarte al principio, cuando todavía creía en las promesas. Tenía 23 años cuando entré por primera vez a esa oficina. Traje prestado, zapatos brillantes, manos temblorosas. El gerente me estrechó la mano y me dijo: «Bienvenido al equipo. Si trabajas duro, construirás un futuro sólido». Y yo le creí, porque eso era lo que hacían los hombres de verdad, ¿no? Sacrificarse, construir, proveer. Conocí a Elena 2 semanas después, en una cafetería cerca del trabajo. Ella leía un libro de poesía. Yo leía el periódico de empleos. Me miró y sonrió. Y esa sonrisa me hizo creer que podía tenerlo todo. Le hablé de mis planes, casa propia, viajes, una vida cómoda cuando llegara el momento adecuado. Ella me tomó la mano y dijo: «Suena hermoso». Y lo era. Era hermoso porque era futuro, porque el presente era solo el trampolín. Mi jefe me ofreció horas extra la primera semana. «Demuestra compromiso», me dijo. «Los que llegan temprano y se van tarde son los que suben». Así que me quedé, y al día siguiente me quedé otra vez. Y Elena esperó, siempre esperaba. Recuerdo la primera cena que se enfrió: pollo asado, papas doradas, la mesa puesta con cuidado. Yo llegué 2 horas tarde. «Lo siento, mi amor, hubo una emergencia en la oficina». Ella calentó el plato. No dijo nada. Yo interpreté su silencio como comprensión. Qué equivocado estaba. Los años tienen una forma cruel de pasar. No se van de golpe, se filtran, gota a gota. Y cuando volteas a ver atrás, el vaso está vacío y no recuerdas cuándo empezó a vaciarse. Lucas nació cuando yo tenía 27. María, 2 años después. Recuerdo sostener a Lucas por primera vez. Pesaba tan poco. Me miró como si yo fuera el universo entero. Y en ese momento pensé: haré todo por ti. Te daré todo lo que yo no tuve. Pero lo que yo no tuve no era dinero, era tiempo. Y el tiempo no lo entendí hasta que ya no quedaba nada. Su primer cumpleaños. 5 velas, pastel de chocolate. Elena había decorado toda la sala con globos azules. Lucas esperaba en su silla alta, con ese gorro de fiesta torcido sobre la cabeza. Y yo estaba en una junta que pude haber pospuesto. Una junta que, honestamente, ni siquiera recuerdo de qué trataba. Llegué a las 11 de la noche. El pastel estaba en el refrigerador, los globos desinflándose. Elena estaba recogiendo los platos. No me gritó. Eso hubiera sido mejor. Solo dijo: «Lo entiendo», y guardó el pastel. Yo salí a trabajar temprano al día siguiente, porque había que recuperar el tiempo perdido. Qué ironía, ¿no?
Había un hombre en el trabajo, don Ernesto, 62 años, con canas plateadas y una risa que llenaba la oficina. Un día, durante el almuerzo, me dijo: «Romeo, voy a jubilarme el próximo año». Me reí. «¿Ya? Pero si todavía eres joven». Él me miró con una extraña tristeza. «Por eso lo hago, porque todavía soy joven. Mi esposa y yo queremos viajar mientras aún podemos caminar. Quiero conocer a mis nietos mientras aún recuerdan quién soy». Yo sacudí la cabeza. «Yo no podría. Tengo metas, responsabilidades». Don Ernesto tomó su café. «Las metas no te abrazan en las noches, muchacho». Y se fue. Esa misma tarde, mi jefa Claudia me ofreció un ascenso. Más dinero, más prestigio, más horas. Le dije que sí sin pensarlo, porque eso era invertir en el futuro, en la jubilación, en el después. Llegué a casa pasadas las 10. Elena estaba despierta. Me dijo que quería hablar. Le dije que al día siguiente. Ella asintió, pero no volvimos a hablar. No de verdad. Y así, sin darme cuenta, el silencio se mudó a mi casa. Al principio, Elena reclamaba: «¿Otra vez tarde? ¿No puedes pedir un día libre? Los niños te extrañan». Pero con los años dejó de preguntar, y yo, idiota de mí, lo celebré. Pensé: por fin lo entiende, por fin ve que esto es por ellos. Lo que realmente pasó fue que ella dejó de esperarme. Lucas tenía 7 años cuando tuvo su primer acto escolar. Iba a cantar una canción sobre los oficios. Elena me avisó con 3 semanas de anticipación. Puso una nota en el refrigerador. Me lo recordó cada mañana. Y yo asentía. «Ahí estaré. Te lo prometo». El día llegó. Hubo una crisis en el trabajo. Un cliente importante. Claudia me miró y dijo: «Necesito que te quedes. Confío en ti». Y yo me quedé. Porque un hombre de verdad no decepciona a su equipo. Llegué al colegio cuando ya estaban recogiendo las sillas. Lucas me vio entrar. No corrió hacia mí. No sonrió. Solo me miró. Y en esa mirada había algo peor que enojo. Había aceptación. Como si ya supiera que yo no iba a llegar. Como si ya hubiera aprendido a no contar conmigo. Aplaudí solo en un auditorio vacío. Esa noche, Elena no me habló. Y por primera vez sentí miedo. Pero lo enterré. Porque el miedo no construye carreras. El miedo no paga hipotecas. El tiempo siguió pasando. Y yo seguí corriendo. Como un hámster en una rueda. Más rápido, más fuerte, más lejos. Sin darme cuenta de que la rueda no llevaba a ningún lado. María creció buscando mi aprobación. Traía calificaciones perfectas, dibujos, diplomas. Los dejaba en mi escritorio. Y yo los veía, días después, cuando ya no importaban, cuando ella ya había aprendido que papá siempre está ocupado. Para cuando cumplió 12, dejó de dejar cosas en mi escritorio. Y yo seguía trabajando, porque eso era lo correcto, lo responsable, lo que un hombre hace por su familia. Un martes cualquiera, mientras revisaba informes que nadie leería, sentí un dolor en el pecho. Nada grave, solo un apretón. Fui al médico por insistencia de Elena. El doctor me miró por encima de sus lentes y dijo: «Estrés. Su cuerpo le está pidiendo que baje el ritmo». Le dije que lo haría. Mentí. Volví al trabajo al día siguiente. Porque había un proyecto importante. Siempre había un proyecto importante. Los años se comieron mi vida a mordidas pequeñas. No fue un colapso dramático. Fue un desgaste silencioso. Como una erosión. Y cuando finalmente miré, ya no quedaba nada del hombre que Elena había conocido en aquella cafetería. Recuerdo la última discusión real que tuvimos. Yo tenía 53. Ella estaba de pie en la sala, con los brazos cruzados, y me dijo: «Ya no sé quién eres, Romeo. Te miro y veo a un extraño que paga las cuentas». Mi cuerpo empezó a cobrar la factura. Dolores de espalda, insomnio, presión alta.
El médico ya no sugería, advertía. Si no cambia su estilo de vida, las consecuencias serán graves. Asentí, tomé las pastillas y volví a la oficina, porque estaba cerca, tan cerca de la meta. 10 años más y podría jubilarme con pensión completa. 10 años más y todo el sacrificio tendría sentido. 10 años más y finalmente podríamos vivir. Elena dejó de hacer planes. Lo noté, pero no lo entendí. Antes hablaba de viajes que haríamos, de cenas que prepararíamos, de tardes en el parque. Lentamente, esas conversaciones desaparecieron, como si hubiera dejado de creer en el futuro que yo prometía. Encontré una caja un sábado. Estaba guardando documentos viejos cuando la vi. Una caja de zapatos bajo la cama. Adentro, fotos. Fotos de nosotros jóvenes, de los niños pequeños. Tarjetas que yo había escrito hace décadas. Te amo. Pronto tendremos tiempo para todo. Cerré la caja. No quise pensar en lo que significaba que estuviera escondida ahí. Don Ernesto vino a despedirse un viernes de abril. 63 años. Se veía más joven que yo, a pesar de que me llevaba 10. Trajo fotos de su nieta. Habló de un viaje a Italia que haría con su esposa, de clases de pintura que tomaría, de mañanas sin alarma. Lo abracé, le deseé lo mejor, y cuando se fue, sentí algo extraño en el pecho. No era envidia, era terror, porque por un momento vi mi reflejo en el vidrio de la ventana y me vi viejo, agotado, vacío. Trabajé hasta tarde esa noche, porque era más fácil que ir a casa. Elena enfermó cuando yo tenía 68. Cáncer. Lo detectaron tarde, demasiado tarde. Pedí tiempo libre, mi primer permiso real en 40 años. Claudia me miró con lástima. Tómate el tiempo que necesites, como si el tiempo pudiera devolverme lo que había perdido. Pasé 3 meses junto a Elena, en hospitales, en salas de espera, sosteniéndole la mano mientras las máquinas pitaban, y traté de estar presente. De verdad lo intenté, pero no sabía cómo. Habíamos pasado tanto tiempo siendo extraños que ya no sabía cómo hablarle. Una tarde, ella me miró desde la cama del hospital. Estaba delgada, frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos, los ojos que me habían mirado en aquella cafetería. Romeo, me dijo, ¿fuiste feliz? La pregunta me golpeó como un puño. Abrí la boca, la cerré, no tenía respuesta. Ella sonrió, una sonrisa triste. Yo te esperé, toda mi vida te esperé. Esperé a que volvieras a casa, a que nos miraras de verdad, a que escogieras una tarde con nosotros sobre 1 hora más en la oficina. Se le quebró la voz. Pero nunca llegaste, ¿verdad? Siempre estabas en camino, siempre a punto, siempre después. Quise decir algo, defenderme, explicar, pero las palabras se me atragantaron, porque tenía razón. Todo ese tiempo creí que estaba construyendo una vida para ella, pero lo que realmente hice fue construir una excusa para no vivirla. Elena murió un martes, a las 6 de la mañana, hora en que yo solía salir al trabajo. Lucas y María vinieron al funeral. Ya eran adultos. Lucas con canas prematuras. María con una distancia en la mirada que reconocí porque era la misma que yo había puesto entre nosotros. Después del entierro, Lucas me abrazó. Fue un abrazo corto, protocolar. «Cuídate, papá», me dijo, y se fue. María me besó la mejilla. «Si necesitas algo, llámanos». Pero ambos sabíamos que no llamaría, porque nunca aprendí a necesitar a nadie. Volví al trabajo 5 días después, porque no sabía qué más hacer, porque la casa vacía me gritaba verdades que no quería escuchar, porque el trabajo era lo único que conocía. Claudia me recibió con café. «Qué bueno que volviste. Te necesitamos». Y esas palabras, que antes me llenaban de orgullo, ahora sonaban huecas, como un eco en una tumba. Trabajé los últimos 18 meses como un autómata, cumpliendo, entregando, existiendo.
hasta que llegó el día, mi último día de trabajo, 65 años, 42 años de servicio. Claudia organizó una despedida, pastel, globos, discursos sobre dedicación y lealtad. Me entregaron un reloj, dorado, pesado, con una placa que decía, por una vida de servicio, una vida de servicio, como si mi vida hubiera sido para la empresa y no para mí. Los compañeros aplaudieron, algunos que apenas conocía, otros que habían estado ahí décadas, pero con quienes nunca hablé de nada real. Estreché manos, sonreí para las fotos, y cuando todo terminó, salí del edificio. Solo. El guardia de seguridad me detuvo en la puerta. Señor Romeo, su credencial. La había olvidado. La tarjeta que había cargado 42 años. La entregué. Y con ella, entregué la única identidad que conocía. Caminé hacia el estacionamiento. El sol estaba bajando. Había un hombre lavando su auto. Silbaba una canción. Y pensé, ¿cuándo fue la última vez que yo silbé? Llegué a casa, a la casa que había comprado pensando en el futuro. La casa que ahora era un museo de ausencias. Fotos de una familia que ya no existía. Muebles que Elena había escogido. Habitaciones que los niños habían dejado hace años. Me senté en el sofá, miré el reloj dorado y esperé a sentir algo. Alegría, alivio, orgullo. Sentí vacío. El primer día de jubilación me desperté a las 5 de la mañana. Por costumbre, miré el techo. Esperé la alarma. Nunca sonó, porque ya no había alarmas, ya no había urgencias, ya no había reuniones, ya no había nada. Me levanté de todas formas. Me vestí. Preparé café. Y me senté en la mesa donde Elena solía esperarme. Pero ella ya no estaba. Y yo no sabía qué hacer con el tiempo que tanto había deseado. Vi televisión. Programas matutinos que nunca había visto. Gente riendo. Gente cocinando. Gente viviendo vidas que parecían reales mientras la mía se sentía como una mala copia. Salí a caminar. El parque estaba lleno. Niños jugando. Parejas de la mano. Un anciano dándole de comer a las palomas. Todos parecían saber qué hacer con su tiempo. Todos menos yo. Regresé a casa. 6 de la tarde. La hora en que solía llegar después de trabajar. Me serví un vaso de agua. Me senté. Y por primera vez en 40 años no tenía a dónde ir. El primer pago de jubilación llegó el 15 del mes. Lo deposité en mi cuenta. La cantidad era buena. Años de aportes. Años de sacrificio. Suficiente para vivir cómodamente. Fui al supermercado. Compré una botella de whisky que había estado guardando para la ocasión especial. Una botella de 30 años. La había comprado cuando Lucas nació, pensando que la abriríamos cuando se graduara. Pero nunca hubo tiempo. Siempre había algo más importante. Esa noche descorché la botella. Solo. En mi sala. Serví un vaso. Brindé con el aire. Por el futuro, dije. Y me reí. Una risa amarga. Porque el futuro había llegado. Y estaba vacío. Busqué mi teléfono. Marqué el número de Lucas. Sonó 4 veces. Buzón. Hola, soy Lucas. Deja tu mensaje. Colgué. ¿Qué iba a decir? Hola, soy tu padre, el hombre que nunca estuvo. Intenté con María. Mismo resultado. Buzón. Y me di cuenta de algo terrible. Mis hijos habían aprendido a vivir sin mí, porque yo les enseñé que no me necesitaban, que papá siempre estaba ocupado, que papá siempre llegaría después. Y después nunca llegó. Esa noche abrí mi computadora. Busqué fotos viejas y encontré cientos, miles, momentos que la cámara había capturado pero que yo había perdido. Lucas en su bicicleta, María en su graduación, Elena riendo en un picnic al que yo no fui, cumpleaños, navidades, tardes comunes que en ese momento parecían insignificantes, pero que ahora brillaban como oro. Y entendí la verdad más cruel de todas. No perdí los grandes momentos, perdí los pequeños, los martes sin importancia, los desayunos lentos,
Las conversaciones antes de dormir, los abrazos porque sí, esos momentos que nunca parecen importantes hasta que se van, hasta que te das cuenta de que eso era la vida, no el trabajo, no las metas, no el después. La vida eran esos martes, y yo los cambié todos por un futuro que resultó ser una mentira. Decidí grabar esto, esta confesión, no para limpiar mi conciencia, eso ya no importa, sino para que tú, quien sea que estés escuchando, entiendas algo que yo aprendí demasiado tarde. El banco del tiempo no funciona como el banco del dinero. No puedes ahorrar hoy para gastar mañana. Cada día que no vives se pierde. Para siempre. No hay intereses. No hay devoluciones. Solo pérdida. Yo llegué a la meta. Crucé la línea. Tengo el dinero. Tengo la pensión. Tengo el reloj dorado. Y no tengo nada. Porque la vida no empieza cuando te jubilas. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado planeando la jubilación. Y yo estuve tan ocupado construyendo el futuro que olvidé vivir el presente. Elena murió esperándome. Mis hijos crecieron sin conocerme. Y yo llegué a una meta que resultó ser un espejismo. No esperes, por favor. No esperes a jubilarte para viajar. No esperes al ascenso para abrazar a tus hijos. No esperes a mañana para decir te amo, porque mañana es una promesa que nadie puede cumplir. Vive hoy, ahora, en este instante que estás respirando, porque cuando llegues a donde yo estoy, cuando cruces la línea y recibas tu reloj dorado, quiero que tengas recuerdos reales que abrazar, no sueños pospuestos, no promesas rotas, no silencios que duelen más que las palabras. Apago esta grabadora ahora, y mañana, si mañana llega, llamaré a Lucas y a María, y les diré la verdad, que lo siento, que los amo, que llegué tarde pero que estoy aquí. Tal vez sea demasiado tarde para mí, pero no para ti. No esperes. La vida es ahora, o nunca.